Julio César. Continúo, por favor, voy a abrir compartir pantalla. Unidad, sensación, percepción, ahí está. Compartir. Listo. Entonces, hablaba de la Gestalt con Waltheim. Kohler, Kafka, posteriormente, determinó la psicología de la forma. En esta psicología de la forma, ¿ya? Podemos ver que comenzó a determinar incluso ciertas leyes, ¿ya? Que va a determinar esta teoría sobre este aspecto. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entre la percepción que se puede ver, ¿ya? Vamos a encontrar algunos otros factores que es importante mencionarlos dentro de esta percepción que podemos ver, ¿ya? De la Gestalt. Entonces vamos a encontrar otros aspectos, como por ejemplo que está determinado en la página 57, dentro, antes de entrar a la percepción, a los procesos sensoriales. Mayormente decimos que tenemos 5 sentidos, pero vamos a ver que tenemos 8 sentidos, en las cuales está el kinestésico, el que me va a dar la sensación de peso, el sinestésico, que me va a dar la sensación internas que yo tengo, ¿ya? Y el del equilibrio, que mayormente está en el octavo par, el estato acústico. Entonces vamos a ver que hay elementos de los procesos sensoriales, ¿ya? Entre estos elementos vamos a tener los estereoceptores, que mayormente está visión, audición, eso entra a examen, está en la página 57. Los propios sectores que son del movimiento, que son sinestésico y vestibular. Y los intersectores, que son interiores, que es los que me dan las sensaciones de hambre o células viscerales que se tengan. A partir de ello, no les voy a hablar de cada uno de los sentidos, donde está determinado en la vista, los bastones, los conos, ¿no es cierto? En el oído, de cómo funciona el yunque, martillo, el aspecto coclear. Eso de alguna manera lo han llevado ustedes dentro del colegio. Lo que no han llevado tal vez es el sentido sinestésico, que está dentro de los propios sectores. El sentido sinestésico mayormente va a determinar las sensaciones que tengo de tipo a las tensiones musculares, ¿no es cierto? Movimientos que se tenga, mientras que la kinestesia está determinado la sensación de peso que puedo tener. Así, por ejemplo, cuando quiero chutear una punteada fuerte, ni siquiera les cuento un choque fuerte de la pelota, sino darle un puntazo a la pelota. ¿Y con qué fuerza? ¿Ya? Entonces, eso lo mide la fuerza. No es lo mismo patear una pelota de voleibol que patear una pelota de fútbol, ¿no es cierto? O lanzar un objeto de aquí hasta unos 5 metros y lanzar otro hasta 15 metros. Entonces, ustedes se pueden ver, ahí está la sensación de peso. No sé si les ha sucedido que ustedes se acercan a alzar una caja y lo alzaron con tanta fuerza y la caja estaba vacía, ¿no es cierto? Ahí les da una orden al cerebro que decir, esta caja es grande y por lo tanto es pesada. Y ustedes hacen esfuerzo y al hacer esfuerzo se la cargaron la caja por demás. O venir directamente a una caja pequeña y ustedes dicen, livianito debe ser esto. A nivel kinestésico lo alzan y se les viene abajo. ¿Por qué? Porque la sensación kinestésica está determinando esos factores, ¿ya? El sentido vestibular aquí en el oído, tenemos unos, podríamos decir, como unos pelitos
estos pelitos en las puntas hay calcio, ¿no es cierto? Se llaman otolitos. Estos otolitos, al mover mi cabeza de un lado al otro, va a determinar qué tipo de movimiento tengo. Así, por ejemplo, si yo muevo hacia la izquierda, entonces mi cabeza con los otolitos se mueve. Coloco al centro, se colocan los otolitos al centro, al otro lado, al otro lado. Eso es lo que mantiene directamente todo aquello. A veces una infección como una otitis hace que esto se llene de pus y no excita movimiento y esta persona ande como si estuviera borracha. Eso quiere decir que este sentido vestibular, porque está en la zona vestibular, estos hilitos hacen que se encuentre como borracho. Ya les habría hablado del proceso afectivo y simbólico. Entonces les hablaba de la percepción y vamos a ver que las características del estímulo y sensaciones está determinado por cierto umbral, un umbral absoluto y un umbral diferencial. El umbral absoluto es aquel en la cual yo percibo ya un sonido, una visión o algo determinado con el sentido que yo tengo, ¿ya? Entonces quiere decir que es el punto de arranque, de sensibilización del uno con el otro. Es cierto que dentro de lo que significa el umbral diferencial, hay algunos que son más sensibles que otros, incluso en los murciélagos, los animales, los murciélagos. Escucha una cosa mejor que otra, ¿no es cierto? O nosotros mismos. Fíjense, su madre, por ejemplo, a pesar de tener las manos tan delicadas, puede meter la mano y sacar del tacho del juego. ¿Me dejo comprender? Y su padre, a pesar de tener una fuerza y tener una mano tan fuerte, no puede sacar un tacho. ¿Por qué? Porque el umbral de la madre está más sensible o menos sensible. ¿De acuerdo? Digo más sensible porque fíjense, la madre puede ver algunas sensaciones que los hombres no podemos percibirlas porque somos muy toscos. Va la pregunta para ustedes. Le tienen que dar leche a un niño. ¿Dónde creen que está su umbral más alto para no quemarle la boquita a ese niño? ¿Dónde creen? ¿No hay mamás acá? ¿Dónde cree que está ese umbral? Las manos, doctor. En la mano. ¿En qué parte de la mano, Julio? En las yemas de los dedos. No. Te cuento que eso está en contacto mayormente siempre con el agua. Te cuento que es al revés. Acá. Te echas acá agua y tú Le lo echamos notas. agüita y la leche y la echamos ahí, ¿verdad? Exacto, lo Sí. notas más porque esto lo primero que haces tú es tocar frío y caliente. Entonces las sensaciones, ese umbral ya está elevado. ¿Me dejo comprender? Mientras, ¿qué harían ustedes para bañar a ese niño? Para que vean su umbral de percepción, para no quemarlo. Ahí está el agua caliente y el agua fría, la van a poner en su bañerita. El ¿Cómo no codo. quemar a ese niño? Les cuento que los primeros años el niño no siente el calor ni frío. La que siente calor y frío es la madre. Lo que lo abriga es la madre. El niño no siente la sensación térmica. Ya es la madre que le pongo botitas, le pongo esto. El niño no siente ni calor ni frío. Pero ¿cómo lo voy a bañar sin quemarlo? ¿Qué voy a sentir? ¿Con qué voy a sentir? Con el codo. De la mano. Lógico, con el codo. Ya lo sabemos, incluso ya los hombres, que tiene que meter uno el codo y ver si el agua está calientita. Porque si meten las manos, ahí las sensaciones térmicas puedo captarlas no con tanta facilidad. Fíjense, cuando nos vamos a bañar, ¿qué hacemos? Metemos la mano para saber cómo está, que deberías meter el codo y podríamos saber mucho mejor la sensación cómo está, pero eso nos enseñaron desde niño, mete la mano, ¿es cierto? Los estados perceptivos van a determinar mucho de la motivación. Ya les decía, de la instrucción, del contexto, la expectativa, los factores culturales, como decía, los árboles, a lo que me enseñe, a través de lo que significa recompensa y castigo.
Si yo doy recompensa por algo que percibe, premio. Entonces, cada vez que busquen ustedes el objeto, es decir, voy a tener premio. O voy a tener un castigo. ¿De acuerdo? La emoción es importante también para captar estos objetos. Las experiencias pasadas es otro factor importante para captar otros objetos. Si algo que yo no he visto, estoy intentando verlo ahora, no lo voy a poder captar. Pero mientras la otra persona lo puede captar muy fácilmente. Entonces vamos a ver que cada uno tiene su diferencia individual y esta diferencia individual va a hacer que nosotros podemos ver esa estructura. Las teorías de los mecanismos de la percepción, el asociacionismo con Wundt, que les explicaba, la Gestalt con Walstein, Kohler y Kafka, que determinan que el todo es más que la suma de las partes. Y ellos lanzan sus teorías. El principio de la ley de la percepción, página 63, donde ustedes van a ver el principio de la percepción en el libro antiguo. Ya ahí vamos a ver que está agrupado por estímulos, la ley de la proximidad. Por ejemplo, yo me acerco a Sergio y estamos cerquita de diferencia de 50 centímetros uno con otro. Y a Carla la tengo a 1 metro. Si ustedes están alejaditos a 3 metros, van a ver cómo me integran entre Sergio y yo, que estamos en una charla tupida, y a Carla, porque está a 1 metro, la van a ver distante. Ahí estamos viendo lo que es la ley de la proximidad. Los objetos que están cercanos los veo, pero si aparece otro más lejano, no lo asocio. Mayormente voy a asociar los que están más cerca, dejando a un lado al que está alejado. ¿Ya? La ley de la semejanza, como en la página 60, la figura B. Ustedes ven que hay redondo, X. Y por ley de semejanza, hasta el infinito vamos a hacer X redondo y X. ¿No es cierto? La ley de la continuidad, como en la figura C. ¿Ya? En la figura C, ustedes van a ver que hay puntitos que se van hasta el infinito y puntitos al otro lado que van al infinito. Si ustedes comienzan a hacer una gráfica, notarán que siempre van a pensar que esto sigue hasta el infinito. A eso se llama ley de continuidad. La ley del cierre está en la página 63, figura 4.8. Ahí van a ver ustedes, como nosotros aquí los cruceños decimos, un turito o un caracol. Pero si ustedes dicen, ¿es un caracol o es un turito? Van a ver ustedes que eso es falso. Son puntos. Y a partir de los puntos que están viendo ustedes, han logrado integrar a un caracol. ¿De acuerdo? Tenemos también la percepción, figura y fondo dentro de la ley de la Gestalt. ¿No es cierto? Una agrupación de estímulos y otro lo que es percepción y fondo, pregnancia sería lo. La persona, lo que significa figura y fondo, han tenido desde tiempo muy remoto la figura de percepción y fondo, la copa de Rubin, donde lo van a ver ustedes en la página 64, figura 4.9. En ellos, ustedes van a ver que si ven la figura, no ven el fondo. Y si ven el fondo, no ve la figura. Mayormente la figura es lo que se ve más claramente, lo que tiene más detalle, más, podríamos decir, está mejor estructurado. ¿Ya? Así, por ejemplo, si voy manejando una movilidad y voy concentrado en mi movilidad, la figura será la carretera y el fondo, lo menos percibido, será directamente los árboles a mi lado. Si yo me distraigo y pongo de figura los árboles, lo miro con detenimiento y la movilidad adelante se paró, es seguro que me voy a chocar porque cambié esa figura y ese fondo. ¿Ya? Está también la ley de la pregnancia. Mayormente está determinado como en la figura 4.9, con ese perrito que ustedes ven, que la percepción
nos puede demostrar que está inacabado e integrarlo, así como la anterior ley. La ley de la constancia está determinado que el objeto continúa a pesar de no verlo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, que hay objetos que no vemos y todavía se quedan en nuestra retina como si quieramos viéndolo todavía. Y la motivación aparente lo percibimos cuando las imágenes se proyectan a cierta velocidad, ¿ya? Y que podríamos ver de cómo estos intervalos se adecúan a todo aquello. La otra teoría, ya les hablé del asociacionismo, la Gestalt. Y la otra teoría, que es una pregunta de examen, ¿cuáles son las teorías sobre la percepción? Asociacionismo, la Gestalt y la cognitiva. La teoría cognitiva, de alguna manera, está determinado de cómo formamos esquemas, estructura. A partir de los esquemas, ciertas estructuras que va desarrollando la percepción. Si yo les digo, esto es una silla, y ustedes ven la silla, ya tienen ese esquema, y a partir de ese esquema forman una estructura, y siempre que vean una silla, la van a asociar con su primera silla que vieron. ¿Ya? Entonces, aquí en la cognitiva está determinado en esquemas, en estructuras. A partir de ello se va a desarrollar lo que significa todo aquello. Pero existe la percepción interpersonal. Quiere decir de cómo cada uno de nosotros percibimos esa realidad en la que nos encontramos. No todo lo que percibimos a veces resulta cierto. Vamos a ver que existen trastornos de la percepción. Entre ellos tenemos las alucinaciones. ¿Ya? Es percibir un objeto que no existe. Estás alucinando. Mayormente con alguno de los sentidos podemos percibir a estos objetos o sujetos, por ejemplo, oír voces. ¿No es cierto? Ver algo. Mayormente, fíjense, oler algo que no existe. Fíjense, por ejemplo, a la persona que tiene epilepsia. A veces huele o escucha algo, ¿ya? O las personas que tienen esquizofrenia. Fíjense, ellos escuchan voces. Y si ven o huelen, quiere decir que hay un daño cerebral. Pero si escuchan mayormente, siempre está escuchando dos voces, una que le dice una cosa y otra que le dice otra. Es por eso que el esquizofrénico tiene alucinaciones. ¿No es cierto? Es un acontecimiento más de tipo interno, vivencia que está viviendo. Se siente desesperada por esa vivencia que sufre estos enfermos. La alucinosis. La alucinosis son objetos que vemos, pero existe el objeto, pero a la vez no es. Así, por ejemplo, veo, abro mi ventana, anoche ha venteado o ha venteado ahorita, y veo en la oscuridad que alguien me llama. Y yo digo, es un fantasma. No es un fantasma, el objeto existe, ¿ya? Y el objeto, lo que está moviéndolo a este objeto, es una sábana. Es una sábana. El objeto existe, pero yo le estoy dando otra interpretación. ¿De acuerdo? La pareidolia. La pareidolia es todos aquellos objetos que yo veo, por ejemplo, en la nube. No sé si a ustedes les ha ocurrido. Y ustedes comienzan a darle forma a la nube. A eso le llamamos pareidolia. No sé si ustedes han jugado con la nube y cuando están de viaje, que es una forma de distraerse, que uno le ve viendo caballitos, elefantes, ya y ustedes dicen, oye, veo un elefante, ¿dónde? Y uno tiene que decir, ¿ves esto? Sí, ahí está el elefante. ¿No es cierto? A eso se llama pareidolia. Claro que los enamorados decimos, veo tu cara en las nubes. Eso es pareidolia, porque su novia no va a estar en las nubes, el que está en las nubes es él. ¿No es cierto? Ilusiones. ¿Ya? Existe el objeto en la realidad, pero es percibido de otra forma que se tiene. Ya, después tenemos algunas ilusiones geométricas. Ahí nos engaña bastante. Por ejemplo, si ustedes se van a la página 66,
Van a ver, si ustedes la primera figura, van a notar cuál es el más grande y veremos que es al mismo tamaño. Lo mismo que las flechitas, el cubo. Vamos a ver que hay ilusiones geométricas, figuras ambiguas, como el cubo, figuras paradójicas, ya como podríamos decir, el triángulo imposible de Penrose, que es un triángulo que van a ver ustedes que hay una bolita que se va dando vueltas y que nunca acaba. ¿Ya? O también como el primer dibujo que tenemos al inicio, donde hay una fuente que está contra la gravedad y ustedes ven que el agua es continua. ¿Ya? Veamos lo que significa la atención que está dentro de la estructura cognitiva, uniendo la sensoriomotricidad, la percepción, la inteligencia y el pensamiento. Tenemos el concepto de atención. Para que nosotros podamos atender, como por ejemplo ahora, atiéndame ahora su cámara, quiero verlo, quiero ver si está atendiendo dentro del aula, ¿no es cierto? Va a estar determinado el recuerdo, la expectativa que ustedes tienen, ¿ya? La voluntad que tienen. Podríamos decir que hay factores que determinan todo aquello. Vamos a ver que para atender, vamos a ver dos factores. Eso está para examen. Desviación, ¿ya? Y distracción. Ahí hablando de la atención. Una persona es desviada, como por ejemplo si ahorita uno de sus compañeros abre su micrófono. Todos se van a ir a escuchar, a atender a todo aquello. A eso llamamos atención, algo diferente. Si ahorita pasa un avión o pasa una persona diferente vestido, me va a desviar mi atención. Por ejemplo, si ahorita colocan cohetes en la puerta de su casa, entonces eso la hace desviar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y distraer. ¿Ya? Vamos a ver cuando presta ninguna atención o necesita atención para atender. ¿Ya? Una cosa entonces es desviación, cuando hay un objeto y desvío la atención de manera automática. Distracción. Ustedes están ahorita en clase y su cabecita está en otro lado. A eso se llama distracción. ¿Está claro? Eso va a determinar de diferentes aspectos, que entre ellos está la fatiga mental, el sueño, algunas condiciones del medio, el déficit de oxígeno. Por eso cuando están estudiando ustedes no tienen que estudiar fumando cigarro, ¿no es cierto? Los tipos de atención, vamos a ver atención sostenida, que son aquellas personas que están bastante tiempo con esa atención y con miras a ese objeto. Son atenciones sostenidas, ¿ya? Tenemos la atención selectiva, donde ciertas personas atienden ciertas cosas, lo demás no lo atienden, ¿ya? Hay alteraciones de la atención. Hay alteraciones de la atención por exceso. No sé si ustedes han visto aquellas personas que se concentran en algo y por más que le metan música y todo, el tipo sigue estudiando. Esos son signos de genialidad. Los genios, por ejemplo, hagan lo que hagan ustedes, no puede decir, oye, estoy atendiendo o está sonando tal cosa, no puedo concentrarme. El que tiene esa capacidad de genialidad de concentrarse, le pueden poner banda, cohetes y el tipo está metido en su mundo. Los estados de éxtasis. Ahí lo vamos a ver los grandes místicos, que incluso se están varios días sin comer. No sé si ustedes han visto que hay incluso sujetos que lo entierran en cajones bajo la tierra y él no necesita comer. Está en una etapa de suspensión. Solamente denle oxígeno y el tipo queda enterrado. ¿Es cierto? Los estados de hipnosis profunda son estados de atención en la cual cada uno entra y no puede salir de aquello, ¿ya? Y el que hipnotiza no es el hipnotizador, les cuento, es autohipnosis debido a la atención que tienen sobre ese aspecto, ¿ya? Alteraciones por disminución, eso es por aumento. Ahora, por disminución, la habilidad atentiva quiere decir que muy fácil pasa de un objeto a otro. Vuela una mosca y él tiene la habilidad que directamente se va a la mosca.
¿no es cierto? Ve una telaraña y busca a la araña. Y está pasando clases, habilidad directamente, ¿no es cierto? Tenemos la rápida fatibilidad atentativa. Eso quiere decir que la persona se fatiga muy rápidamente y no mantiene, mayormente la acción deberíamos tenerlo 45 minutos, deberíamos estar atentos. Pero la atención no es así directa. Hay subidas y bajadas. Al estar hablando, ustedes han estado atendiendo un momento y otro momento han bajado su atención. Otra vez vuelve su atención, vuelve a subir en pico y vuelven a bajar. ¿No es cierto? La prosexia, todo lo que significa a por delante quiere decir sin. Prosexia quiere decir ausencia total de la atención. Este no atiende nada. ¿Ya? Hay alteraciones de la forma de atender. Por ejemplo, la perplejidad anormal. ¿Ya? Podemos ver que son que estas personas no logran atender y como resultado es la incapacidad del individuo para sintetizar, ¿no es cierto?, los contenidos de atención y no ver cuál es el significado que tiene. Los sentimientos de extrañeza se da en la atención cuando yo le he puesto, digamos, he visto mucho un objeto en cierto lugar y después digo, oye, no lo he visto esto. ¿Me dejo comprender? Así, por ejemplo, ustedes siempre pasan en micro por la misma calle. Pero ahora se durmieron de cansancio a ir por el micro y en cierto momento ustedes ven, se despertaron a media cuadra. Y ustedes dicen, oye, ¿qué pasó? Me pasé. Pare, por favor. Para el micro, se bajan en la esquina y comienzan a ver con extrañeza, decir, ¿esto dónde estoy? Como si nunca hubieran pasado por ahí. Y lo que pasa es que nunca le dieron importancia a ese objeto. ¿Está claro? ¿Me dejé comprender? Esto sería el tema que estamos hablando ahora. Preguntas sobre este tema. La siguiente clase avanzaré, a ver, 29, me alcanza. Preguntas. Ok. Fíjense, otro tema en los aspectos cognitivos que les hablaba, sensoriometría, percepción que acabamos de hablar. La atención es lo que cruza estos aspectos, ¿ya? También tenemos la memoria, ¿ya? La memoria está dado, el funcionamiento, definirla es un poco difícil. Pero vamos a ver que la memoria, el aspecto importante está en retener, codificar, retiene, codifica y luego recupera. Esa es la función de la memoria. Cosa que también es otra pregunta del examen. ¿Cuáles son las funciones de la memoria? Y ustedes tienen que poner retener, codificar y recuperar. Fíjense que muchos de ustedes no están en el libro. Les digo, esta es pregunta de examen, porque es la idea central del tema. La retención de la información que se tiene, ya lo tenemos principalmente con James. Ya podríamos decir que es un psicólogo funcionalista. Al otro, Wundt, esa estructura, le interesaba la estructura. A James le interesa cómo funciona la memoria. Y entonces él determina que la función de la memoria está, para que relacione una cosa en otra, retener, codificar y recuperar. Para ello, directamente, ya los funcionalistas de ese tiempo, habla de lo que es una memoria sensorial, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Hay una pregunta en el examen referente a esto. Fíjense los que han hecho el examen. La memoria sensorial está determinado por todos los sentidos que se tengan. ¿No es cierto? Fíjense, la memoria sensorial, si ahorita, mayormente aquí habla de la ecoica, que es la del oído, ¿ya? Y la de la vista, ¿ya? La icónica y la ecoica solamente habla en el libro. Pero hay otras memorias, así por ejemplo, si pasa alguien con un perfume, ustedes lo van a recordar por la nariz y que diga, este perfume ya lo he olido antes. Es el perfume que utiliza ella, o es el perfume que utiliza mi papá, utiliza mi mamá,
es a través de los sentidos, por eso dice memoria sensorial, ¿de acuerdo? Referente a esta memoria sensorial, vamos a ver que directamente comienza muy rápido y se pierde. Aquel estudiante, fíjense, ahora es examen, si yo digo, ¿ya? Si esta persona va directamente a leer recién, no aprende nada. ¿Está claro? ¿Por qué no aprende nada? Porque solamente es a través de los sentidos y ese sentido pasa muy rápido, es captar nada más. ¿Ya? Vamos a ver que aquí es importante retener la memoria a través de algunos mnemotécnicos. Ahí lo encontramos en la figura 5.3 y 5.4 de la página 76. ¿No es cierto? Tenemos la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo dura aproximadamente de 15 a 20 segundos, no dura más. Eso quiere decir que aquel estudiante que está leyendo antes del examen no graba nada, no graba nada. O sea que aquel que dice, estoy estudiando recién, ya me voy a acordar, me he olvidado esto, mentira, no estudió. Y todo lo que estudia entre esos 15 a 20 segundos no se graba nada. Así, por ejemplo, me llaman a la universidad y en la universidad le dan un número para que ustedes llamen a su facultad por cotas. Ya ustedes lo guardan ese número y solamente se van a acordar los primeros y los últimos. ¿Me dejé comprender? La memoria sensorial es a través de los sentidos. La memoria a corto plazo de 15 a 20 sentidos y solamente se van a acordar lo primero y lo último. Es por eso que se debe engranar esto a través de lo que significa, les decía, los uso de palabras, ¿no es cierto? Los mnemotécnicos, ya, los mapas conceptuales, ahí entran los mapas conceptuales. Y la memoria de largo plazo. Ahí entra lo más importante en la memoria de largo plazo. Y vamos a ver que existen dos memorias. La memoria episódica y la memoria semántica. Ya, la episódica es aquella memoria que les habla del tiempo. Por ejemplo, ¿qué hicieron ustedes el 31 de diciembre del 20? Y ustedes dicen, hago esto. Está determinada por esa memoria episódica, un episodio. Y la semántica son aquellos que me guardan hechos, conceptos, referente a consenso, ¿no es cierto? Fíjense que aquí no me olvido fácilmente, ¿ya? La cuestión de la amnesia no se da, ¿ya? Y vamos a hablarle también otros autores de memoria procedimental y memoria declarativa, ¿ya? Por ejemplo, la procedimental es de procedimiento, de cómo jugar básquet, cómo manejar una bicicleta. Y la declarativa recuerda ciertos hechos, ¿ya? Que a veces resulta difícil acordarse como conceptos, teorías, está dentro de esta memoria declarativa. La codificación de la información, se acuerda que uno retiene, el otro codifica, ¿no es cierto? Y el otro recupera. La teoría de procesamiento de la información a nivel de la codificación quiere decir que le damos un código. Va a darle mejor un código, se relaciona con la anterior memoria, con mnemotécnicos. Estos mnemotécnicos está a través de cómo voy a mandar ese código para que se guarde. Así, por ejemplo, vamos a estudiar según el modelo Riselli. A ver, amor, dime qué estoy hablando. Háblame de los modelos que tú estás en otra cosa. Dile a tu mamá o el que esté a tu lado que no te distraiga. Estás en clase. No te escucho, Riselli. Creo que mejor escuchas a la persona que está a tu lado. Hablaba. Está la mnemotecnia y está la mnemotecnia por lugares. Hay algo en el CD que les dije que comprara específicamente para hablar de esta mnemotecnia, de cómo memorizar, cómo retener. Ya está el método ILVEN con B chica que les puede servir mucho para desarrollar este método. Lo vamos a ver por modelos y los de los lugares. Así, por ejemplo, vamos a aprender estudiando
los pueblos que hay de aquí hasta Cochabamba. El primer pueblito que vamos a encontrar es Guarnes y lo voy a relacionar con un tema. ¿Ya? Va a ser historia de la psicología. Vamos a llegar a Montero y vamos a ver cómo se da el proceso de homonización en el sujeto. Vamos a llegar a La Guardia, sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a llegar a Portachuelo y vamos a ver el tema de percepción. Entonces, cada pueblo tiene relación con un tema determinado. Y si conocen ustedes las calles, relacionen una cosa con la otra. O también puede hacer en forma de vínculo. Por ejemplo, la calle Sucre, al otro lado, con su batalla, Ayacucho. La calle Bolívar, con su batalla, ¿ya? Junín. ¿Ya? La Ingavi, con la Vallivian, con su batalla Ingavi. ¿Qué estoy haciendo? Asociando dos calles para acordarme constantemente de las calles. Ñuflo de Chávez con su fundador, Suárez de Figueroa, el otro fundador. ¿No es cierto? Entonces, todos estos aspectos me va a dar una idea de cómo puedo integrar las calles para no olvidarme. ¿Ya? Hay el método de los lugares, el método de palabras claves. Eso es bonito, que ustedes memorizan de 1 al 10. A la 1 muevo la cuna, a las 2 me da tos, a las 3 viajo en tren. Y si ustedes les digo, a ver, a ustedes, denme 10 palabras, y ustedes me dan 10 palabras. Pero yo el mnemotécnico que estoy utilizando es el de completar esta palabra. Por ejemplo, la 1 me da, a la 1 muevo la cuna y me han dicho, por ejemplo, lápiz. Y me doy cuenta que a la 1 muevo la cuna y en esa cuna pongo un lapizote grande. Entonces, cuando le dice qué número he dicho, después puede ser a que hagan hasta 100 palabras, les cuento, si ustedes tienen distribuido para cada número un objeto. Los métodos de encadenamiento narrativo, de cómo lo encadeno a todo aquello. ¿Ya? Bueno, eso sería más o menos, ya le termino en la otra clase. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Chao.